Marinela, buenas tardes, ¿cómo está usted? Modesto Muñoz la saluda de Buenos Aires, Argentina. Radio Cadena 94.5, el programa ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Argentina, buenas tardes, Diego, buenas tardes, Modesto, y muy preocupados por todo lo que representa la realidad del continente. Bueno, a ver, yo quiero preguntarle a Marinela realmente en serio, es una periodista de investigación. Marinela, ¿por qué, siendo países tan ricos Latinoamérica, empezando, no sé, querés empezar de Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, nos dicen que tenemos la mayor reserva de gas ahí en el sur, en Neuquén más exactamente, Bolivia, estamos nosotros los argentinos viviendo la inflación más grande de la historia, hace un momento hablaba donde Bolivia posiblemente salga, digamos, no se pueda subvencionar más el combustible. Si pasa eso, estalla por los aires toda la economía de Bolivia, y dicen que tienen el mejor economista del mundo, de 14 años, hoy presidente. ¿Por qué, siendo tan rico Latinoamérica, estamos tan mal y con mucha deuda, Marinela? Bueno, todo eso lo podemos resumir en una palabra, Modesto: corrupción extrema de todo un sistema político que está sobornado a grandes intereses foráneos. Y estoy hablando precisamente de que todo se repite como libreto en todos los países. Argentina, Colombia, están siendo sobreexplotados por intereses transnacionales. Esos intereses disfrazados en ONGs, disfrazados en programas de derechos humanos, disfrazados en banca que presta dinero, que condona deudas, resulta que explotan nuestros países, nos engañan, nos dan libreto, nos han reescrito la historia, han invadido nuestra soberanía cultural, se han metido en todas nuestras universidades, en lugar de formar gente, han deformado gente, y ahora con esa deformación se meten a los colegios. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? En Perú tienes un sistema político que bordea lo delincuencial. Y yo te puedo decir que todo lo que ha sucedido en Perú, obviamente, es un reprise de lo que ocurrió en Bolivia, de lo que ocurre en Argentina, en Brasil y en todos los países del continente sur, y lo que ya ocurrió en Centroamérica, y por supuesto en el sudeste asiático, en África. Estas mismas corporaciones transnacionales disfrazadas de holandesas, australianas, disfrazadas de canadienses, no son más que los intereses estadounidenses y británicos que están sobreexplotando nuestro país, aprovechándose de la ignorancia, del desconocimiento de la gente, del abandono. Y por supuesto, si debe haber una revolución en todo este continente, no es la revolución para vivir bien, para, ¿cómo se llama?, los eslogans que manejan estos corruptos políticos que nos han llevado la igualdad de género, como dicen. Toda esa patraña con la que nos han invadido y mentalizado y convertido incluso a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, en rebaño, en ovejas, en gente que no razona, en gente que no se preocupa por su patria, que se ha convertido en individualista, que se ha olvidado de la familia, de la sociedad, que vive tranquila mientras otros mueren de hambre. Eso no puede ser posible y no debe seguir así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Perú? Si ponemos ese ejemplo, que yo ya me cansé de hablar del tema boliviano, sí. Los peruanos son mucho más receptivos, y noto que a partir de 2018, es decir, yo cuando investigaba a estas transnacionales, no encontraba absolutamente nada de Perú, de Chile, de Brasil, en relación a denunciar a estas élites globalistas que están afectando en semejante forma, que son genocidas y ladrones, y que nosotros debemos iniciar una persecución contra estos, meterlos en procesos, hacer que nos devuelvan todo el dinero robado a nuestros países. Ni en la época de la colonia nos han asaltado en semejante forma, Modesto, como lo están haciendo. Ahora, yo te digo, déjame leerte un texto no es cortito, pero quiero que lo escuches atentamente, y si te digo, ¿por qué no hacemos esto y metemos a todo eso que nos están dañando? Escuchá.
La megacárcel de El Salvador, considerada la más grande de América, se caracteriza por un elevado nivel de seguridad y promete un severo trato para 40.000 pandilleros detenidos por el marco de una guerra, entre comillas, que les declaró el presidente Nayib Bukele, construida en un valle rural a una corta distancia del imponente volcán Chinchotepec, en Tecoluca, unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador. El centro de confinamiento del terrorismo SECOT se destacó y se destaca por rigurosos controles de ingreso. El presidio fue construido para recluir a parte de 62.975 pandilleros. Si hacemos eso, esto fue hecho por el Congreso a petición de Bukele. ¿Y qué logra con eso, Modesto? ¿Qué logra? A ver, explíqueme. Primero... Si esa gente... A ver, perdón, sí. Esos pandilleros son efecto de la guerra civil en la que han sumido todos estos maleantes, estos mismos ampones internacionales han sumido en una guerra de 10 años. O sea, vamos a eso. Yo no santifico a los delincuentes, a los criminales, pero bien. Es efecto de la guerra, es bien. Efecto de todo lo que han sido las transnacionales saqueando los países, poniendo y sacando gobiernos a mansalva, igual que están haciendo en Perú. No puede ser posible que los políticos se callen, no puede ser posible que ellos no denuncien, que la prensa esté pendida, que no hablen de lo que en verdad está ocurriendo en Perú. Acá, ¿qué es lo que sucede? Toledo ha sido financiado, Alejandro Toledo en Perú ha sido financiado por Soros, le ha dado $2 millones. Pedro Pablo Kuczynski ha sido financiado por Soros. El que ha combatido y que por supuesto también ha sido financiado por Soros, no sé si en el camino se les ha volcado, resulta que es Fujimori, pero Fujimori le ha dado una guerra sin tregua al senderismo, al terrorismo, y resulta que hoy está preso, está en la cárcel por 25 años, pero ¿quién lo ha metido a la cárcel a Alberto Fujimori? ¿Sabe quién lo ha metido? La Open Society Foundation. ¿Y a quién pertenece? A George Soros, bajo la excusa de que Vladimiro Montesinos, su jefe su principal asesor y su jefe de seguridad, resulta que tenía componendas con Soros y tenía componendas con todo lo que es el BRAEN, el tráfico de armas, el lavado de dinero. Yo le decía, cuando se hacen a los chistosos, cuando no obedecen después de caer en las redes de estos corruptores de gobiernos, lo que hacen es, por supuesto, bajarlos del poder. ¿Qué han hecho? La marcha de los 4 suyos. ¿Se acuerda de la marcha contra Gonzalo Sánchez de Lozada por el gas? Financiada por Soros, que ha encumbrado a Evo Morales. Bueno, Toledo ha encabezado la marcha de los 4 suyos y financiada por el mismo Ampón, el mismo delincuente y genocida internacional que se hace pasar por filántropo, este norteamericano naturalizado. Resulta que es el autor de la barbarie en la que estamos sumidos todos los pueblos, incluida Argentina. Entonces, si financia, o sea, mete a la cárcel por 25 años a Fujimori, y resulta que la hija Keiko Fujimori para su campaña recibe también $1 millón para su campaña, y lo propio hace Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ¿quién le dice la verdad a la gente? Hay gente que andaba criticando, como López, por ejemplo, andaba criticando al fujimorismo, y resulta que caen las fauces. Gustavo Gorriti, lo mismo, todo lo que es la prensa y demás, están financiados para no decirle la verdad a los peruanos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿Y qué debemos hacer nosotros para defendernos? El único camino que tenemos es una revolución cultural. Porque, Modesto, acuérdese de mí, si permitimos que toquen la Constitución, incluida esta Constitución boliviana, que ya está manoseada, que la ha elaborado precisamente el IDL, ¿cómo se llama? Diego García Sayán, maneja otra ONG de Soros. Estos diseñan todas nuestras leyes. O sea, Marinela, asocialistas,
llenas de bonos, llenas de dádivas para que el Estado quiebre siempre. Entonces, Modesto, lo que tenemos Marinela, que hacer nosotros es una revolución cultural rápida, violenta, sacar de la ignorancia, del desconocimiento, del analfabetismo a tanta gente que se autodestruye. Adelante, Modesto. o sea que las firmas que están levantando en Bolivia, los expresidentes, algunos organismos, digamos, de asociaciones, para un referéndum, están siendo serviles para abrirnos la Constitución. Todos son pagados, Modesto. ¿A quiénes están encabezando? Fíjese, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Belcé, está encabezando Juan del Granado, Tuto Quiroga, Antonio Rivera, Tuto Quiroga, todos esos delincuentes, y se los digo con todas sus letras. Si quieren me pueden abrir un proceso, así me dan la oportunidad de indagar a fondo judicialmente todo lo que nosotros no podemos tener acceso, porque estos hacen desaparecer procesos, hacen desaparecer una cantidad de documentación. Yo le digo, sin temor a equivocarme, están actuando en absoluto servilismo de intereses foráneos, están actuando para abrir la Constitución. ¿En qué termina un referéndum? Es decir, van a poner una pregunta: ¿quieres mejorar la justicia? Claro, la entrampan hacia la gente, sí. La gente va a decir, sí, queremos mejorar la justicia, pero no le están diciendo, pero tenemos que abrir la Constitución, para eso tenés que abrirlo. Diciendo, vamos a aprobar la elección indefinida, no le están diciendo, vamos a aprobar el Estado comunitario, vamos a ejercitar mayor control sobre la propiedad privada y vamos a expropiar a quien nos dé la gana. Eso no le están diciendo a la gente. El abrir esa Constitución ilegal, que todavía guarda ciertos candados, porque no podían haber fundado el Estado plurinacional en 2009 con toda la fuerza que ellos querían entrar, tenían que hacerlo disimuladamente. Ahora quieren reabrir para completar el trabajo. Y toda aquella gente que está firmando, está traicionando a la patria, porque tienen obligación de informarse, no por los medios que a diario les engañan, no por los medios que están pagados por estos grandes intereses. Esta gente está operando para Soros. Soros es un delincuente. En Bolivia tiene miles de intereses. En Perú, en Pacajes ha hecho semejantes marchas, semejante conflicto. ¿Para qué? Para construir la carretera transnacional, la carretera transoceánica, ¿no? Y por supuesto todo esto, Modesto, van mentalizando en odio. Sus ONGs, que son caballos de Troya, hablan de derechos humanos, de los derechos de los indígenas, cuando son sus mandantes a través de del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, es como si fueran testaferros. Claro, que dan préstamos condicionados a contratar a sus empresas para sobornar a estos delincuentes, para dejarlos explotar, para entregarles nuestras tierras raras, para entregarles toda nuestra riqueza. A ellos no les importa el indigenismo, no les importa el pobrecito indígena que vive en miseria. Les importa la riqueza. Ellos los han puesto ahí. Ellos los han puesto ahí a morir de hambre, porque les desvían los ríos, porque no les permiten a los gobiernos sumisos y sobornados hacer una carretera, generar el desarrollo, ayudar a esos agricultores bolivianos a poder tener por lo menos vías férreas, carreteras, transporte. Todo eso los han abandonado y han generado en esas áreas olvidadas, donde están los tesoros de la abuela, por supuesto los han generado como zonas expulsoras. Por eso usted ve en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la densidad demográfica es impresionante, lo propio en Santa Cruz, lo propio el Alto, o sea, son conglomerados humanos que llegan hasta los centros urbanos en busca de poder sobrevivir. Entonces yo no culpo a toda esa gente que no ha tenido oportunidad de estudiar, que ha sido víctima de gobiernos corruptos, que ha sido víctima de incluso de esta dictadura, que hay una dictadura sindical sin precedentes en Bolivia,
el campesino que no se somete está obligado por multas y además por amenazas de cortarles el agua, que todavía llega por mitad, como en la época de las cavernas, ¿ya? Entonces, ¿de qué sirvió que abrieran la Constitución con la excusa de mejorar las condiciones de vida? ¿Qué cosa ha mejorado? ¿Tienen agua? No. ¿Tienen infraestructura básica? No. Viven como en la época de las cavernas. Tienen que ir caminando 10 kilómetros a un colegio. Si quieren encontrar una posta policial, tienen que caminar otros 10 kilómetros. Entonces, ¿qué clase de vida es esa, Modesto, de este delincuente que se ha gastado la mejor época del petróleo, del gas, de los precios del oro, que ha permitido, por supuesto, que saqueen a manos llenas nuestro país? Y no solamente Evo Morales, todos los gobiernos que han antecedido, lo propio en Perú. Fíjese, todos los gobiernos que han estado han caído en una extrema corrupción. Y por supuesto, ¿quiénes auspician esta corrupción? Esos intereses foráneos, esas grandes transnacionales que lo único que hacen es venir a robar. Y dicen, ay, estamos preocupados por los derechos de las mujeres. Y ahí tenemos el ejemplo vivo, Venezuela. Acá, por ejemplo, hay una ONG que se llama Mujeres Croando, le digo yo, es Mujeres Creando, María Galindo. La gente pensaba que la estaban preparando para ser diputada, senadora. No, a esta la están preparando para que el día de mañana su palabra tenga algo de peso. Y por supuesto diga, en la Constitución quiero incluir el matrimonio gay. Y obviamente le van a hacer caso. Y nada raro que esté como constituyente una persona que es totalmente grotesca, es totalmente atrevida y es una persona que le hace mucho, pero mucho daño a la sociedad. Lo propio utilizan intelectuales. Mírelo a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa para mí es un escribidor, no es un escritor. Y bien que él mismo se ha autonombrado con la tía Julia y el escribidor, porque no es nada más que un escribidor vendido a quien le han dado el premio Nobel de literatura para convertirlo en su vocero. O sea, y así utilizan intelectuales, políticos, ellos forman esos dioses para que vos los escuches. Para que vos los escuches. Y en materia económica, fíjese, nos han traído de la Universidad de Harvard con todos sus títulos rimbombantes a decirnos que privaticemos nuestras empresas. Ahora ese delincuente está en Ecuador haciendo el mismo trabajo para estas élites de mafiosos, de buitres. Marinela querida, ¿Qué se llama? Jeffrey Sachs, que lo sepan, ha estado en Perú, ha estado en Argentina, ahora, ha estado en Bolivia, ahora está en Ecuador. Entonces, que la gente de una vez por todas nos traen economistas con grandes títulos, premios Nobel de economía, y no son nada más que serviles de la delincuencia. Esto es lo que está ocurriendo en nuestros países. Entonces, Modesto, yo me despido pidiendo a gritos una revolución cultural. Todo mundo tiene que salir a instruir a la gente, a mostrarle la verdad, a mostrarle qué es lo que está pasando realmente en el mundo y qué es lo que está pasando en el continente. Marinela, te mando un abrazo grande a la distancia y por supuesto agradecido por este... No se preocupe, mi querido Modesto, sobre gustos y colores no han escrito los autores. Usted prefiere hablar de carnaval. Marinela, excelente como siempre, te mando un abrazo grande y hasta el próximo domingo. Gracias.